Buenos días con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Listo, muchachos. Bien, entonces hoy día vamos a hablar del último, bueno, del penúltimo en realidad, porque hay un último sistema, o más que un sistema, un ejemplo de un bioreactor, pero que eso lo vamos a hacer vía las lecturas, los videos y las lecturas. Pero el último de los sistemas que vamos a ver en clase, ya estamos por fin por terminar este mega capítulo, que es el primero, es el de los sistemas térmicos. ¿De acuerdo? A ver, ahorita que me acordé, un hint que les puede servir para la lección, ¿verdad? Pueden haber en la lección preguntas del capítulo 1 en el sentido de para qué sirven los sistemas de control, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los sistemas de control? O sea, por si acaso no le digo este hint, por si acaso no le paren bola al capítulo 1, ¿no? Y vayan directo con la parte ya del contenido, ¿no? También en las preguntas puede haber, qué sé yo, cuáles son las variables involucradas en los sistemas de control, qué es lo que debe pasarle a tal variable o a la otra. Una pregunta que sí se las mencioné yo al principio, pero que después en el deber vi que no me prestaron mucha atención, es que en los sistemas de control está el tema, no solamente está la entrada y la salida, sino que en un sistema real hay cuestiones como las perturbaciones, ¿verdad? Cómo debe actuar un sistema de control respecto a las perturbaciones, o sea, partes de la constitución del sistema de control. Quería hacerles ese aclaratorio, ¿verdad? Para que no se olviden de revisar también la parte del capítulo 1, ¿no? Bueno, entrando a lo que es el sistema térmico, ¿verdad? Como ustedes conocen, los sistemas térmicos son aquellos que implican la transferencia del calor de una sustancia a otra. En la industria tenemos muchísimas aplicaciones que dependen o que trabajan con sistemas térmicos, porque al final de los finales, a veces uno cuando recién comienza no entiende cuál es el rol del ingeniero químico, por ejemplo, en una industria. Entendemos del eléctrico, que es los motores, del mecánico, que es toda la maquinaria, del de automatización, que es todo el movimiento o las secuencias de operación. Y uno se pregunta, pero ¿y el químico? ¿Qué hace un ingeniero químico en una industria manufacturera o de bebida o de alimentos? Bueno, es que al final los procesos industriales son procesos químicos. Como siempre yo termino hablando, y al mismo tengo otra anécdota de la cervecería, pero no en mano estuve ahí 10 años de mi vida viendo ese proceso día a día, cómo funcionaba, ¿verdad? Y entonces en la industria cervecera, todo el proceso de fabricación de cerveza consiste en que un producto que primero es sólido, porque es el grano, sea molido, luego sea líquido y luego sea cocinado, así se lo llamaba, cocinado, ¿verdad? Y ese cocimiento del mosto de la cerveza transcurre un producto que tiene que pasar una receta, que tiene que estar a una cierta temperatura muy caliente por un cierto tiempo, tal cual estemos preparando un caldo, ¿verdad? Pero a niveles masivos industriales. Y luego tiene que ser enfriado, el mismo producto que se calienta debe ser enfriado. Es decir, los procesos térmicos son claves en la industria, porque los productos deben ser calentados y enfriados. Y la precisión del proceso es importante. O sea, cuando yo digo calentado no es que medio caliente, sino a tantos grados centígrados. ¿Okay? Ustedes tienen algo de estudios de calor, de termodinámica, y lo que vamos a tratar de hacer aquí es de involucrar sistemas térmicos que sean dependientes del control, ¿no? Recuerden ustedes que la capacidad calorífica o el calor que tiene una sustancia o un cuerpo depende mucho de la masa del cuerpo y también de la temperatura, pero no solo de la temperatura. Dicho esto, si yo tengo dos componentes, dos sustancias que están a una misma temperatura, la que tenga mayor calor es aquella que tiene más masa. Y es lógico, me cuesta más energía calentar una olla inmensa de caldo que calentar una tacita de caldo, ¿me explico? Entonces ambos pueden estar a la misma temperatura, pero la masa también es influyente en el calor. Esa es la idea importante que quisiera que no lo olviden, ¿verdad? Una vez más, como lo hemos venido haciendo en los últimos dos sistemas, vamos a tratar de analizar estos sistemas térmicos en términos de su resistencia y capacitancia, ¿verdad? Sin embargo, algo muy importante de mencionar, ¿verdad? Es que para que los conceptos de resistencia térmica y capacitancia térmica tengan sentido, se deben asumir que son parámetros concentrados y no distribuidos. Entonces, por eso ustedes van a ver que en la mayoría ya lo vamos a ver más adelante, que en la mayoría de aplicaciones de sistemas térmicos, cuando se trata de líquidos, ponemos, por ejemplo, un agitador o un mezclador. La idea de este mezclador, por ejemplo, en este que vamos a ver más adelante, es que la temperatura de ese tanque, de ese recipiente, esté unificada, para que cuando yo hable de resistencia o de capacitancia térmica, asuma que esa es la resistencia y la capacitancia térmica de todo el paquete, me explico, y no solo de un punto. Ustedes saben que si tengo en una olla, qué sé yo, agua, puede ser que en ciertas partes el agua esté más fría o esté más caliente.
para yo poder hablar del concepto de resistencia y capacitancia, deben ser parámetros concentrados, es decir, que ocurran a lo largo de todo el sistema, ¿verdad? Por eso es que se habla mucho de esos agitadores. Y ustedes van a ver, si vieron el deber o lo que sea, siempre cuando se hace un esquemático se pone un agitador. Las sustancias, entonces vamos a asumir que se caracterizan por esta resistencia al flujo y por la capacitancia térmica. Resistencia y capacitancias térmicas, ¿verdad? También a veces se hace lo que dice acá, ¿verdad? Se asume que si se va a caracterizar una sustancia por la una o por la otra, una de ellas predomina sobre la otra, ¿no? Solamente como un recorder, y esto es algo que ustedes lo conocen al cansancio, ¿verdad? Los sistemas de transferencia de calor existen por tres medios: conducción, convección y radiación. No hay otra forma para transferir calor, ¿no? Entonces, en la industria, ¿verdad? También se dan ejemplos prácticos de muchos de ellos, aunque tal vez el más común en los sistemas de intercambio de calor es por conducción, ¿verdad? Es decir, hacemos que se junten a través de alguna plataforma conductora de calor dos superficies a distinta temperatura. Esto ustedes lo conocen pues de física de colegio, ¿verdad? Conducción, convección y radiación. De manera general, ¿verdad? Podemos nosotros decir, y aquí van a ser nuestras primeras variables. Primero les voy a hablar de generalidades de calor, ¿verdad? Podemos asumir que Q es igual a una constante K por delta T, donde Q, que va a ser una de las variables que más vamos a usar ahorita, es un flujo de calor, un caudal de calor, ¿sí? De una sustancia, que se mide en kilocalorías sobre segundo. Kilocalorías es la unidad de calor, ¿verdad? O sea, la cantidad de calor que tiene una sustancia se mide en kilocalorías. Y si lo que queremos medir es el flujo del calor que circula por ese líquido, por esa masa, ¿verdad? Lo vamos a medir en kilocalorías sobre segundo. Y delta T es, por supuesto, la diferencia de temperaturas. Dependiendo de las aplicaciones, estará en grados centígrados o grados Kelvin. Nosotros vamos a decir que cuando se hace una transferencia de calor por conducción o por convección, el flujo de calor, verán que esto no necesita ser un líquido, es un flujo de calor, calor que está fluyendo en la sustancia, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura, ¿verdad? Por supuesto, la constante K, esto simplemente es una constante, como lo dice la diapositiva, está en kilocalorías sobre segundos grados centígrados, ¿verdad? Para que nos den o que nos jueguen las unidades. A manera de referencia, fíjense ustedes que la constante K es igual a otra constante K minúscula por el área sobre delta X cuando es conducción, y es igual a una constante H por A cuando es convección. Ingeniero, ¿puede repetir la condición que ocurre cuando es conducción y convección? Bueno, las diferencias de conducción y convección, que en honor al profesor de física, ¿verdad? No las profundicé mucho, las asumí que las tenían bien arraigadas. Creo que se representan en este dibujito, ¿no? La conducción es poner en contacto las dos superficies, la fría y la caliente, y que la caliente le transfiera calor a la fría. Fíjense en el hombre y la mano, ¿verdad? Él se va a quemar porque este mango, ¿verdad? Está muy caliente y él al tocarlo, él recibe el calor por conducción directa, ¿no? Por convección, en cambio, ocurre, por ejemplo, en un líquido, es cuando una parte del líquido así está caliente, ¿verdad? Y el otro se comienza a calentar un poquito más lento por efecto del movimiento de las partículas y de los átomos, ¿verdad? Y por radiación es cuando no existe contacto físico, sino que es a través del aire que el calor se radia entre uno y otro, ¿verdad? Decíamos que en la industria, conducción es probablemente la forma más común de transmisión de calor, pero existen ejemplos en ambos casos, ¿no? Pero algo interesante de ver, de rescatar esta formulita, donde les estoy mostrando cómo hay una transmisión de calor, cómo sería, ¿verdad?, el coeficiente K. Qué difícil para mí es dibujar una K minúscula. Vamos a hacerle caso, es una, qué sé yo. Por eso me sale horrible, pero la idea es que esa K no es lo mismo que la K mayúscula, es una K minúscula, ¿verdad? Donde por conducción, esa constante de transferencia depende de la conductividad térmica del material y del área A de contacto
entre los dos materiales donde existe la transferencia de calor. Cuando hay una transmisión de calor por convección, también dependemos del área donde está ocurriendo esa transferencia y hay otro coeficiente de convección. Esto más que nada en términos generales, ¿no? Pero quiero que entiendan que la transferencia de calor, ¿verdad? Que es la Q, ¿sí? Depende definitivamente de la temperatura y a su vez depende del área donde ocurre esa transferencia de calor. Entonces, en términos de los dos parámetros con los que queremos caracterizar los sistemas térmicos, primero tenemos la resistencia térmica. Y la fórmula de la resistencia térmica general, y está de más decirles dónde yo después les voy a preguntar estas formulitas, ¿verdad? Es que la resistencia térmica, R, es igual al cambio en la diferencia de temperatura para el cambio en el flujo de calor. Entonces, otra vez, muchachos, tal como lo hicimos en los sistemas neumáticos y en los sistemas eléctricos, en este caso, la temperatura sería la variable de potencial, es decir, a lo largo de un sistema, los puntos están a diferente temperatura. Y la variable que fluye, o sea, digamos que la temperatura sería el análogo al voltaje eléctrico, ¿no? Y la variable que fluye, ¿verdad? Análoga a la corriente eléctrica en el sistema térmico será el flujo de calor, ¿verdad? Entonces, un poquito que la resistencia térmica del material es cómo está variando la temperatura en términos del flujo de calor, ¿no? Si esa diferencia de temperatura o esa variabilidad en la temperatura es fuerte, entonces el elemento tendrá una cantidad de resistencia, si es débil tendrá otra cantidad de resistencia. Viendo de la fórmula de arriba, muchachos, no sé si vieron, pero aquí si yo fuese a inferir, K sería igual al inverso de Q sobre delta T, ¿verdad? Entonces, por lo general se puede mencionar que esa constante K no es otra cosa que la misma resistencia, ¿no? Entonces, si vieron la fórmula de arriba donde decía que Q era igual a K por delta T, y acá que estamos diciendo que delta T sobre Q es la resistencia, pues lógico que la resistencia térmica no es otra cosa que el inverso de esa constante. Por otro lado, la capacitancia térmica, en cambio, se mide como el cambio en calor almacenado, y aquí te lo voy a escribir, cambio en calor almacenado, sobre cambio en la temperatura. El calor almacenado, acuérdense, se mide en kilocalorías y la temperatura se mide en grados centígrados. Es como que la capacidad de almacenamiento de calor del recipiente. ¿Cuántas kilocalorías voy a almacenar por grado centígrado? Esa es la idea de la capacitancia. Señores, la capacitancia, una fórmula muy conocida para la capacitancia es que sea igual a masa por calor específico. Esta es la masa de la sustancia, que normalmente viene en kilogramos, y C minúscula es el calor específico de la sustancia. El calor específico de la sustancia tiene que ver mucho con la capacidad calorífica de una sustancia en particular, y está en kilocalorías sobre kilogramos por grado centígrado. Si ustedes multiplican esas dos unidades, kilogramos con kilogramos se van a simplificar, y por supuesto nos va a quedar en unidades de capacitancia térmica, o sea, en kilocalorías sobre grado centígrado, ¿no? ¿Sí, muchachos? Pero la capacitancia térmica me indica, me da una idea de cuánto calor puede almacenar esa sustancia por grado centígrado a la cual yo se la aplique. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchachos, aquí esta es como la parte general, ¿no? De los sistemas térmicos, la resistencia, la capacitancia térmica. Pero ustedes saben muy bien que cuando vamos a plantear el tema de transferencia de sistemas dinámicos, necesitamos otras relaciones. Estas relaciones adicionales que necesitamos son la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Y también necesitamos hablar un poquito de los fluidos en movimiento, ¿no? Entonces, primero, hablemos de la conservación de energía, que sería análogo a lo que hablamos con conservación de masa o de volumen, ¿verdad? En los sistemas de fluido y en el gas también, en el neumático. El principio de conservación de energía, primero definamos la cantidad de calor como Q mayúscula
Q es el calor. ¿En qué unidades se mide el calor, muchachos? La cantidad de calor que hay en una sustancia. Kilocalorías, ¿verdad? La fórmula del calor es que es igual a masa por calor específico por temperatura. La masa viene en kilogramos. El calor específico dijimos que viene en kilocalorías, lo vimos hace un ratito, kilocalorías por kilogramos sobre grados centígrados. Y por supuesto la temperatura viene en ¿qué? En grados centígrados. Dicho esto, es como que si yo le dijera, mira, si a esta sustancia la vas a aplicar tantos grados centígrados, dependiendo de su masa y del calor específico de la sustancia, yo te voy a decir cuántas kilocalorías va a adquirir esa sustancia. No olvidarnos que hace un ratito dijimos que MC, M calor específico, es igual a la capacitancia. Entonces, ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía quiere decir que si yo estoy en una sustancia, el delta Q, ¿qué será el delta Q de T, muchachos? El flujo de calor que entra, menos ¿qué? El flujo de calor saliente. El flujo de calor saliente. ¿Cuánto calor le estoy inyectando a la sustancia? ¿Con cuánto calor queda la sustancia, no? ¿Con cuánto calor viene la sustancia? ¿Con cuánto calor sale la sustancia, cierto? Eso debe ser igual al volumen, a la tasa, ¿verdad?, de variación del calor acumulado en la sustancia, ¿cierto? Si la sustancia ya está caliente, el calor que entra es igual al calor que sale y esa derivada es cero. Eso ya sería en estado estable. Mientras se está calentando, calor que entra menos calor con el que sale debe ser igual a la acumulación de calor en la sustancia en el tiempo. ¿Les queda clara esa ley de conservación de energía, muchachos? Preguntas, Sí, porque el profesor. resto es aplicación. El resto es igualito a los problemas que hicimos en las clases pasadas. Pero esta es la ley principal, ¿verdad? O sea, usted va a tener que decirme cuánto calor entra, con cuánto calor sale, y eso debe ser igual a la acumulación de calor en el cuerpo. Ahora, muchachos, de la fórmula anterior, esto es masa por calor específico por temperatura, y recordando que esto es capacitancia, esto es igual entonces a la capacitancia por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Sí, esa es la forma simplificada de nuestro principio de conservación de energía. ¿De acuerdo, muchachos? Es decir, es la capacitancia que lo caracteriza al recipiente por la derivada de la temperatura, porque finalmente tiene razón, lo que cambia en el recipiente es la temperatura, su capacitancia, su masa y su calor específico deberían ser constantes. Por otro lado, muchachos, otra fórmula más y de ahí ya nos vamos a la aplicación. Para los fluidos, o sea, si asumimos que hay un fluido que está circulando a una cierta velocidad, que la voy a llamar G para no confundir con el caudal Q con el que usé. Aquí tuve que tomar una decisión y viendo diferentes libros, los libros hacen lo que les da la gana, muchachos. Así que con las letras, ¿no? Inclusive hay libros donde usan teta en vez de T para temperatura, de los 4 o 5 libros que tenemos de consulta. Pero aquí para presentarles esta clase yo tomé una decisión de variables. Si yo digo que G es la velocidad o el caudal másico del fluido, velocidad o caudal másico del fluido. Cuando digo másico es que en lugar de estar en metros cúbicos sobre segundo, que sería volumétrico, ¿no? Este va a estar ¿en qué? En kilogramos sobre segundo. Entonces, muchachos, les puedo decir que Q, ya sabemos que era Q. ¿Qué es Q, muchachos? Flujo másico. No. Ah, no, flujo de calor, Flujo perdón. de calor. Flujo de calor, ¿verdad? El flujo de calor de un fluido en movimiento, vale la redundancia, porque si es fluido es que está moviéndose. El flujo de calor de un líquido en movimiento es igual al G, que es la velocidad másica del fluido, por su calor específico y por su temperatura. De hecho, esta fórmula tiene que ver con la de arriba en mucho, ¿verdad? Porque este es el calor almacenado, esta es la masa fija por calor específico y por temperatura, mientras que la de acá es lo mismo, pero son elementos en movimiento, ¿no? Porque el Q está en kilocalorías sobre segundo y la G está en kilogramos sobre segundo. Es la única diferencia de lo de arriba, ¿no? ¿Sí, muchachos? Ok. Estas son las fórmulas que vamos a necesitar para nuestros problemas de transferencia de calor industrial. ¿Preguntas hasta allí? ¿Puede repetir la fórmula, ingeniero?
Sí, o sea, es la misma fórmula de arriba. La de arriba te dice o sea, piensa que en la de arriba tengo una, qué sé yo, tienes una masa que está fija, ¿verdad? Y que la quieres calentar. Entonces la cantidad de calor es igual a la masa por su calor específico por su temperatura. En cambio, cuando está el fluido, ¿cuál es la diferencia? Que esa masa no está fija, sino que ¿qué? Se está moviendo. Está moviendo. Entonces la diferencia es que no hablamos de una masa fija, sino una de velocidad de masa, ¿verdad? O sea, un caudal másico en kilogramos sobre segundo, y el resultado no es un calor fijo, sino un flujo de calor en kilocalorías sobre segundo. Esa es la diferencia entre estas dos formas. ¿Sí las ves? Sí, Porque de ahí uno es cuando es calor estático específico. y otro cuando está en movimiento. Correctísimo. Muy bien. Profesor, ¿y la Sí. conservación de la energía con eso? Bueno, es que esta Q es la que va a entrar aquí en el delta Q, ¿verdad? Como lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Dígame. En la primera fórmula en los sistemas térmicos, en la K de convección, ¿qué significaba la H? Allá. La H, ¿verdad? No tenía un significado, o sea, al menos en la restricción que no nos hablaron, no tenía un significado físico, sino que se lo mencionó simplemente como un coeficiente de convección, ¿no? Porque hay algunas cosas que están implícitas allí en la convección, que están, por supuesto, depende del material como tal, pero también depende de las condiciones en las cuales ocurre esa transferencia de calor. Por supuesto, ahí tendríamos que ver o consultar un poquito más en detalle el tema físico, ¿no? Pero en esta formulación lo manejamos solo como una constante. Digamos, no depende como el otro, que el espesor del conductor y de otra conductividad térmica específica, porque tiene que ver con las propiedades específicas a las cuales se da esa transferencia de calor. En otras palabras, más detalles en las clases de física. Bien, muchachos, vamos a la aplicación. Transferencia de calor en fluidos, que es la aplicación industrial que nos interesa. Muchachos, al igual que en los casos anteriores, en el primer ejemplo yo les doy una aplicación general y se van a dar cuenta que en los demás ejemplos, incluidos toditos los del deber, son solo simples variantes de esta aplicación. Entonces quiero que la entiendan, muchachos. Esta es una típica aplicación que ocurre en el tanque de agua de su casa. ¿Sí? En el famoso calentador, muchachos. Y que a nivel industrial ocurre muchas veces, ¿no? Estas rayas que estoy mostrándoles allí se refieren al aislamiento. Porque una de las premisas, como van a ver allí, es que no hay pérdidas de calor. Es un sistema idealizado. Entonces, tenemos un líquido que ingresa frío y que por supuesto pasa por el tanque y sale por el tanque, ¿verdad? Pero el asunto es que yo quiero que este líquido, a lo que sale del tanque, salga caliente. ¿Cómo lo voy a calentar? Lo voy a calentar vía un calentador que tradicionalmente, este calentador es una resistencia eléctrica. O sea, ustedes saben que cuando la resistencia trabaja en un circuito eléctrico, disipa su energía en forma de ¿qué, muchachos? El calor. En forma de calor. Entonces lo que hacemos es aprovechar esa energía que él disipa en forma de calor para que ese calor genere que este líquido se caliente. Es lo que ocurre en el calentador eléctrico típico, ¿no? Como les había indicado anteriormente, para que se pueda asumir o caracterizar en términos de elementos concentrados, asumimos que en todos estos tanques existe un mezclador, ¿verdad? Que mantiene uniforme la temperatura del fluido a medida que pasa. Suposiciones físicas están aquí en la diapositiva. Primero, ya se les había dicho, asumimos que el tanque está aislado, y si alguna vez ustedes han traveseado el calentador de agua es un tanque metálico, pero alrededor hay una capa de poliuretano, de fibra de vidrio, que precisamente hace ese efecto, que es aislar, porque si no, pues ese tanque no se puede tocar porque estará hirviendo, o habrá muchas pérdidas de calor por esa falta de aislamiento. Y la segunda asunción es que el líquido de adentro está perfectamente mezclado, ¿verdad? ¿De acuerdo, muchachos? Que estas preguntas ya saben a dónde van a ir, ¿no? Bien.
¿Está clara la aplicación antes de hablar de las variables? ¿Está clara la aplicación, muchachos? De un repaso rápido, por favor. Sí, profesor. ¿Repaso de qué? ¿De las variables, de las fórmulas o de Claro, como una retroalimentación del funcionamiento, para ahí, que estaba copiando y no prestaba mucha atención. Sí, sí, o sea, de este sistema, vuelvo y te repito, la idea es que tengo un tanque, ¿verdad? Que tiene una resistencia calentadora, y lo que hace es que ingresa líquido frío, está ingresando, ¿no? Aquí no está en reposo, el líquido está entrando, y por las mismas que está entrando, adquiere calor y sale caliente. ¿De dónde saca el calor para calentarse? Del calentador de agua que está ahí, que es una resistencia eléctrica, básicamente. ¿De acuerdo? Ahora sí, hablemos de las variables que vamos a caracterizar aquí. Las tres más importantes están marcadas aquí en el dibujo y yo se las voy a marcar también aquí. La primera es la llamada TI y la segunda es la llamada T. Como su nombre lo dice, ¿qué son TI y qué es T? TI y T. Temperatura inicial y temperatura final. Ojo, pero cuidado con la palabra inicial, ¿verdad? La I realmente viene del inglés de input, más no de inicial, ¿verdad? O sea, porque no estamos hablando, sí hay los momentos en el tiempo, pero estamos hablando de la temperatura a la entrada del líquido, ¿verdad? Y la temperatura a la salida del líquido. ¿Sí me explico, no? Lo que te quiero decir es que no necesariamente estoy hablando, cuando uno dice inicial y final, en su mente piensa que es al inicio y al fin, o sea que la diferencia entre las dos, ambas se miden en el mismo sitio y la diferencia es cuándo la mido, ¿no? Al inicio o al fin. ¿Sí me explico lo que te quiero decir y puntualizar? En cambio acá no son medidas al mismo sitio, ¿no? Una se mide a la entrada del líquido y la otra se mide ¿dónde? A la salida. La salida. Sí, como ven en la tabla que yo siempre les doy para que lo tengan clarito, estas temperaturas se miden en grados centígrados. La otra variable importante, muchachos, es la que yo le llamo Q y C. ¿Qué dice que es Q y C? Que va allí en el calentador. ¿Qué es Q y C? El flujo de calor inyectado por el calentador. Sí, exacto. Es el flujo de calor inyectado por el calentador. O sea, ¿cuántas kilocalorías por segundo le está inyectando el calentador a este sistema? Aquí vienen las variantes, ¿verdad? Mañana en el deber, en la lección, lo que le dan allí es un voltaje, que es el voltaje de la resistencia. Entonces, si le dan ese circuito eléctrico de la resistencia, usted consigue el voltaje, le tienen que dar la resistencia eléctrica, el valor, y del voltaje a la resistencia usted saca cuánta corriente hay. Y la potencia, por lo general, va a ser directamente proporcional a esa corriente, y por ende ese Q sub I será proporcional a la corriente. No sé si me explico el ejemplo que acabo de dar, pero es como pudiese, ¿se acuerdan que la vez pasada así mismo yo les daba el voltaje de una válvula, ¿no? Cuando al final la válvula lo que controla es el caudal. Entonces siempre puede haber cálculos intermedios que por lo general se los damos nosotros, o sea, le decimos, según la válvula, este es el sistema. Acá yo le puedo decir, miren, la potencia eléctrica, o sea, mejor dicho, el caudal, el flujo de calor es tantas veces la potencia eléctrica, y usted calcula la potencia eléctrica por un circuito eléctrico. Pero por eso les decía, en este ejemplo voy a lo básico, ¿no? Bueno, esas son las tres variables básicas, muchachos, pero hay variables incorporadas que se van a considerar en la fórmula, ¿verdad? Como M, ¿qué era M? La masa del líquido. Masa de líquido en el tanque. C, ¿qué era C? C minúscula. Calor específico. Calor específico. Calor específico que se mide en kilocalorías sobre kilogramos, grados centígrados. Vamos a hablar de Q y F y QO. Q y F es el flujo de calor, pero del líquido a la entrada. Es decir, ese Q y F va por aquí, va junto con el líquido a la entrada, ¿verdad? Y QO será el flujo de calor del líquido, pero ¿dónde? Salida. O sea, ese QO está asociado al mismo punto donde se mide T. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? También vamos a suponer que conocemos las resistencias y capacitancias térmicas.
Ustedes van a ver que en ciertos ejercicios les permiten trabajar con resistencia y capacidades térmicas y en otros les piden que hable de masa, calor específico, densidad, o sea, no se habla de unidades elementales. Aquí mismo en mi exposición vamos a tener de los dos. Entonces, como se los estoy mostrando allí y como ya se los indiqué, básicamente este sistema de calentamiento se propone, esta función que vamos a encontrar se supone que tenga dos variables, dos cosas que están variando. Está variando el Q y C. ¿Qué era Q y C? El flujo de calor por la resistencia. que inyecta el calentador. Claro, el flujo de calor que inyecta el calentador por la resistencia, ¿verdad? Y otra cosa que está variando es la temperatura con que entre el líquido frío, ¿verdad? Y como resultado de ambas, tengamos la temperatura del líquido a la salida. Ahí hicimos un poquito el repaso. Vamos ahora con las ecuaciones. ¿Preguntas, muchachos? Vamos con la parte brava, que es la ecuación. Como siempre, nuestra ecuación maestra es la que dice conservación ¿de qué? Energía. De energía. Que en su forma resumida, para sistemas térmicos, me decía que delta Q es igual a C por DT mayúscula a DT. ¿Se acuerdan? La definimos o la redefinimos hace un par de diapositivas, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta brava, muchachos. Esta es la diferencia entre un ejercicio y otro. ¿Qué es delta Q? A ver, cuéntenme, ¿cómo es el calor en este aparato? Sería el Q sub 0 menos el Q de la resistencia menos el Q de el que entra. Parecido, pero es importante lo que te voy a decir ahorita para que lo pienses distinto. O sea, es calor, muchachos, es calor. Entonces no piensen como que yo vengo con esto y yo entrego esto. No, más bien piensen cuánto calor traía yo, cuánto calor me ponen o me sacan, menos cuánto calor salgo. Esa sería la forma de verlo. De acuerdo a esa figura, muchachos, el líquido viene con una calor por segundo de QI, ¿verdad? Con eso viene el líquido, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que aquí va QI, perdón, QI qué? QIF la llamamos, ¿no? QIF, flujo de calor de líquido a la entrada. En el medio, ¿verdad? O sea, él viene con QIF, déjame escribirlo aquí. Él viene con QIF. En el medio me inyectan ¿qué? Flujo de calor inyectado. QIC, ¿verdad? Y yo salgo ¿con qué? Con cubo. Con cero. Con Q. Muchachos, si entendieron esto, esta es la clave de estos ejercicios. Por supuesto. Entonces, oiga, no, pues profesor, si él viene con un calor, le inyectan otro, ya eso debe ser igual a lo que sale, al calor final. Claro, por supuesto, eso es cierto lo que usted me dice, pero cuando estamos ¿en qué? Adaptable. Y ahí sí da pues la fórmula, si eso es cero, ¿no? El calor con el que salgo es igual a todos los calores con que entré. ¿Sí me explico, no? Pero mientras no esté en estado estable, sino que esté en el estado transiente, esté cambiando, ¿verdad? Lo único que yo estoy diciendo es que el calor con el que está entrando menos el calor con el que está saliendo es igual al cambio de calor acumulado en el recipiente. ¿Sí tiene lógica lo que estoy diciendo, muchachos? Sí, ingeniero. Ingeniero, el sistema es no estable porque está presente un fluido, ¿no? O sea, el agua que está entrando. El sistema es momentáneamente no estable, así es. Pero al final, si todo se mantiene constante, él también se va a estabilizar y ese término es cero. Así sea fluido. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si el fluido, la temperatura de entrada siempre es la misma y la resistencia también está calentando con la misma intensidad, entonces la temperatura de salida ya va a ser constante también. ¿Sí me estoy explicando? Así sean fluidos. Entonces, si tú me pides que te conteste tu pregunta así estricto, te digo no es porque sean fluidos, es porque hay una transición entre un estado y otro. ¿Sí? Hay una transición. O sea, si todo está frío y la resistencia está fría al inicio, la temperatura de salida va variando. Cuando ya la resistencia esté en el valor que debe estar, esté calentando ya lo que es, entonces ya la temperatura no va a variar y el término derecho de ese sistema es cero. Pero ya pasó la transición. Si yo grafico eso, si yo grafico la temperatura, él pasó de cuando estaba todo frío a cuando estaba todo caliente, ¿verdad? Entonces solo aquí esa derivada no era cero, ¿verdad? ¿Sí me explico?
Solo ahí la derivada no era cero. Este es un estado estable y este es otro estado estable. Y ahí en esos casos la derivada era cero y la fórmula era igual a cero. ¿Sí me explico con lo que te estoy diciendo? Ah, ya, sí, ingeniero, gracias. Mira. Muchachos, el resto es matemática. El resto es matemática. Sí, lo dice por ahí el compañero, eso es lo que usan para calentar el agua en la bañera. Sí, pero también lo usan para calentar procesos industriales, es lo mismo. El resto es matemáticas, es usar las fórmulas que ya les di yo. Y por supuesto los voy a tratar de hacer lo más abreviado posible. La otra fórmula que yo les había dado, muchachos, es que para los líquidos que estaban en movimiento, les decía que el caudal de un líquido en movimiento es G por C por T. ¿Qué eran estas tres variables, muchachos? ¿Qué era G, qué era C, qué era T? La G era velocidad máxima del fluido. La C era el calor Correcto. específico y T temperatura. Correcto. Entonces, muchachos, quiero que se den cuenta de que si me refiero al líquido que entra y al líquido que sale, o mejor dicho, a la temperatura con la que entra y la temperatura con que sale, es un solo líquido. Aquí no hay resistencia, no hay obstrucción, no hay nada. Por lo tanto, su caudal, su flujo másico es lo mismo. Dicho de otra forma, corríjanme si me equivoco, Q y F de T va a ser igual a G por C por la temperatura T de T. Yo estaría TI. No hay TI, gracias. Ahora, recuerden de una de las diapositivas anteriores que R era igual a 1 sobre GC, ¿se acuerdan? Por lo tanto, esto será igual a TI, T sobre R. Si no se acuerdan de dónde saqué eso, lo saqué en la definición. Perdón, ¿dónde estamos? Nunca lo dije. Creo que sacó la otra de la primera expresión. Sí, lo que pasa es que acuérdense que resistencia es igual a ¿qué? No. Resistencia es igual a T sobre Q. Por lo tanto, aplicando eso en esa formulita, T sobre Q es igual a 1 sobre GC y es igual a resistencia. Usando esta formulita, ¿no? ¿Sí me explico, muchachos, no? ¿Sí se ve, no? Sí, profesor. Sí. Entonces, donde hay 1 sobre GC, yo puedo decir que eso es resistencia. No lo había dicho, recién lo digo ahora. Pero ahí se entiende, ¿no? Que esto... Ups. Esto es 1 sobre resistencia. Y asimismo, por la misma figura, ¿verdad, muchachos? Yo puedo decir que aquí les dije que por aquí está el QO, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual QO, muchachos? Suponiendo que el flujo es constante, el flujo másico es constante, el calor específico es constante, será igual a G por C por T de T, ¿verdad? O sea que es igual a T de T sobre R. ¿Sí, muchachos? ¿Están de acuerdo conmigo? Sustituyo estas dos, entonces digo que TI de T sobre R más QI C de T menos T de T sobre R es igual a C por la derivada de T de T con respecto al tiempo. Esto es sustituyendo estas dos aquí, ¿no? ¿Me siguen, por favor? Sí. Bien. Aquí tengo que hacer un paso que ahora ya no me voy a perder el tiempo en ¿cómo se llama? En demostrárselos. Primero, voy a decir que mandando esa R a multiplicar, ¿verdad? R por C, es decir, multiplicando todo por R, por la derivada con respecto al tiempo de la temperatura, más la temperatura, ¿verdad? Es igual a R por Q y C de T más TI de T sobre R. ¿Están de acuerdo, muchachos? Solo hice un poquito de álgebra, ¿no? ¿Sí lo ven, no? Mandé ese término T de T sobre R al otro lado y multipliqué todo por R.
Pero T y DT no sería solo R. Claro, solo sería T y DT. Correcto. Era para ver si estaban atentos. Muy bien, gracias. Entonces, muchachos, aplicando variables de desviación, yo ya me cansé de decirles cómo se aplica eso, ¿no? ¿Qué se hace? A esta ecuación saco ahora la condición en estado estable, la resto, ¿verdad? Y hago que esas variables delta sea la resta y de ahí saco las variables de desviación. Yo puedo decir que RC por la derivada respecto al tiempo de T con negrilla o con relieve de T, más la T con negrilla o relieve de T es igual a R por Q y C con relieve de T más Ti de T, ¿verdad? Donde esas variables con doble línea con relieve son las variables de desviación. ¿Sí, muchachos? Y ahora, aplicando Laplace, yo puedo decir que SRC por TDS más TDS es igual a R por QIDS más TIDS. Sacando factor común TDS y mandando a dividir, puedo decir por simple álgebra que TDS es igual a 1 sobre SRC más 1 que multiplica a RQIDS más TIDS, que es mi resultado principal. ¿Preguntas, muchachos? Todos me pueden preguntar menos cómo hice esto, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, ¿puede explicarme, por favor, con respecto a 1 sobre R? O sea, S de G por C. Hice dos cosas algebraicas aquí, ¿verdad? Primero, multipliqué todo por R. Ah, no, eso no es lo que me estás preguntando, ¿verdad? No, lo de más arriba. Disculpa. ¿Por qué esto es igual a 1 sobre R? Esa es tu pregunta. Sí. Ya, eso está acá. Cuando definimos la fórmula del caudal másico, dijimos que el caudal másico es G, que es el flujo, perdón, es la velocidad másica por el calor específico por la temperatura. Y eso es el flujo de calor, ¿verdad? Pero cuando definimos resistencia térmica, dijimos que resistencia térmica es temperatura sobre flujo de calor. ¿De acuerdo? Ahora, si yo de esta fórmula que está aquí, despejo o divido temperatura sobre flujo de calor, es decir, mando a este amigo a dividir y a este mando a dividir, te queda esto, ¿verdad? Entonces, 1 sobre GC es T sobre Q, que es la definición de resistencia. Por eso es que yo concluía que resistencia es igual a 1 sobre GC. Al final es pura álgebra también, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ahora sí, gracias. Muchachos, esa expresión, si yo la quisiese dibujar como diagrama de bloque, esta expresión final, si yo la quisiese dibujar como diagrama de bloque, pues nomás recordar que si este término, 1 sobre SCR más 1, ¿verdad? Se puede representar como esta relación. Vamos a ver por qué. Mire, si yo le pongo aquí 1 sobre SRC, ¿cuál es la función de transferencia de este bloque que acabé de dibujar? Pues ustedes saben que eso es 1 sobre SRC, G sobre 1 más GH, ¿no, muchachos? Sí, ¿verdad? Entonces esto es SRC más 1 sobre SRC, 1 sobre SRC. Si yo simplifico, ¿verdad? Esta vaina es igual a ¿qué? A 1 sobre SRC más 1. Es decir, este bloque que está aquí equivale a ¿qué? La función de transferencia. A la función de No. referencia 1 sobre SCR más 1. Por eso es que lo que él hace aquí es decir, mira, esto es, por aquí entra T y DS, y por acá multiplicado por la resistencia entra ¿qué? Q y DS. Entonces es por eso que ese diagrama de bloques que ustedes están viendo corresponde con esta
representación. Sí, muchachos. Claro, pude, en vez de dibujar esa realimentación, pude haber puesto, alguien me pudo, ¿por qué se complica la vida? ¿Por qué no hace esto? Sí, estaba bien, era lo mismo, muchachos, pude haber dicho esto. Y esta es la salida de TBS. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, muchachos, ¿no? Tal vez ese segundo se ve mejor con el diagrama que ustedes tienen arriba, con la ecuación que tienen arriba, pero es lo mismo. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas sobre este primero. Por favor, yo les recomiendo. Miren que yo me demoraba en hacerles las diapositivas, y si se dan cuenta, estas diapositivas están tan lindas. Yo me enorgullezco de mis diapositivas, las hice en látex, todo bonito. Que toda la parte matemática está explícita en la diapositiva. Sí, no me he olvidado de nada. Yo les recomiendo que todos los ejercicios de deber o de que sea, siempre le hagan referencia a este modelo, a este primer ejemplo, porque todos los que vienen son simplemente versiones más complejas de este primer modelo. ¿Preguntas, muchachos? No. Sí. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿puede dejar ver el diagrama de bloque? El segundo, por favor, para tomarle una Ahí, foto. bien, ahí está. Listo, gracias. De nada. Bueno, vamos entonces ahora con el ejemplo insigne que se encuentra en toda industria. Muchachos, espero que se acuerden de mí cuando ya estén trabajando en una fábrica, en una industria, o cuando tengan que visitar una industria. Porque este modelo o esta figura, que es el intercambiador de calor, básicamente ocurre en cualquier industria. Aquí tengo una anécdota que inclusive el único accidente que yo tuve en mis 10 años fue en el intercambiador de calor, por eso no puedo dejar de mencionar. Si algo vale mi experiencia es que yo conozco de carne viva, venga la redundancia, al intercambiador de calor. ¿Cuál es la idea de un intercambiador de calor? Industrial. Esto trata de mostrarlo, de ilustrar, ¿verdad? Voy a tratar de hacer un dibujo inclusive más bonito que el que está allí. La idea es que en las industrias necesitamos calentar fluidos, ¿verdad? Pero la eficiencia es muy importante. Así como necesitamos calentar en otras partes de la fábrica, necesitamos enfriar, ¿verdad? Y entonces, si yo procuro usar energía eléctrica para el calentamiento y luego usar otra energía eléctrica para el enfriamiento, mi planilla eléctrica y la eficiencia y los costos de mi proceso, ¿qué les va a pasar? Se van a disparar. Se van a disparar. Entonces, en muchas partes existen estos intercambiadores de calor, donde lo que se hace es aprovechar algo caliente para calentar algo que a su vez se va a necesitar en el otro lado. En la cervecería, ¿verdad? Nosotros teníamos un área fría y un área caliente. En el área caliente, teníamos, digo yo, pues todavía existe. En el área caliente estaba el mosto, que era la preparación del líquido que se va a fermentar. Y luego, para fermentarlo, ese mosto se necesitaba enfriar para luego que pase el proceso de fermentación, que era 14 días. Ahí teníamos un control de temperatura. O sea, aquí deberíamos hacer una visita técnica, muchachos. Todavía está, mi pana es gerente, mi compadre es gerente todavía ya de la planta. Deberíamos irla a ver, ¿no? Vamos, profe. Vamos, Sí, por favor, vamos. 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 Ahí le digo, ¿se acuerdan la clase tal? ¿Se acuerdan el ejemplo tal? Ya vamos, organícense, muchachos, hagamos un pequeño comité de ustedes, porque son ustedes los que deben liderar, y de ahí yo facilito todo para ver si lo hacemos en el segundo. Ponga la segunda fecha usted, ingeniero. Quispe No, pone pero el es que- carro, profe. Ryan, yo salto. Ese es el problema, que es al lado de la penitenciaría esa vaina, ¿no? Cuidado, nos coge uno de esos días difíciles por allá. Bueno, después hablamos de eso, pero bueno. Barcelona es todo. Correcto. Entonces, muchachos, en esta cuestión, el asunto es que venía un líquido hirviendo, ¿verdad? Que teníamos que enfriarlo para que comience la fermentación, ¿no? Pero, cuando
en el siguiente lote de producción había que preparar otro líquido caliente, había que ponerle una cama, una base de agua, ¿no? Entonces, si yo quería aprovechar la energía, lo ideal era que esa base de agua ya sea caliente. Entonces, eso es lo que hacíamos, muchachos. Hacíamos un intercambio de calor. Un líquido a temperatura fría o ambiental, agua a temperatura fría ambiental o temperatura que venía del sistema frío, la intercambiábamos calor con el agua caliente que venía. Entonces, el agua, el mosto caliente se convertía en mosto frío y el líquido frío se convertía en líquido caliente que se usaba como base para la siguiente lote de producción. ¿Sí me explico? Y de esa manera aprovechábamos la energía. Entonces, yo tenía mosto caliente, líquido frío, intercambiábamos su calor y lo que me quedaba era mosto frío y líquido caliente. ¿Sí me explico? Entonces, para que esto ocurra, usted va a decir, oiga, pero se va a hacer un solo caramelo, pues si mezclamos. Tiene que haber una mezcla sin tocar. Una mezcla sin tocar. Tiene que haber dos flujos, dos tuberías. Por una tubería tiene que circular, por eso les decía que mi dibujo va a ser más bonito. El líquido frío, si es el ejemplo de la cervecería, que se va a convertir luego en líquido caliente, y por otra tubería debe entrar el mosto caliente, que luego se debe convertir en mosto frío. Este intermedio entre ellos, tiene que ser metálico para que permita una ágil transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de un intercambiador de calor por placas. Eran placas, o sea, no era una sola, ¿no? Sino que había varias placas. Entonces, el líquido estaba circulando, qué sé yo, veamos lo lateral mejor. El líquido frío venía por una tubería y circulaba por un serpentín, y el líquido caliente estaba en cambio en el interior del serpentín, pasaba por todo el serpentín y salía por acá, ¿verdad? No sé si mi dibujo es tan bonito, pero el uno iba por allí y el otro iba por acá. Creo que para que hubiera sido bonito tenía que dibujarlo azul. El líquido frío iba por aquí, muchachos. Este era el camino del líquido frío. Y el camino del líquido caliente entraba por aquí y salía por allá. Por supuesto, al final cambiaban de estado. ¿Se entiende, muchachos, en principio lo que ocurre en la transferencia de calor, en el intercambiador de calor? Antes de hablar de variables y formas. Les cuento mi accidente. Un momento, se me fue el internet. Pues es sencillo. Línea azul entra un líquido frío en el ejemplo de la cervecería, líquido frío. Línea roja entra y sale líquido caliente, mosto caliente en el ejemplo de la cervecería. Déjame ver, esto puede ser al revés, ¿no? A ver, en este caso, fluido caliente para procesamiento que se va a enfriar. Sí, sí. Este es igualito al problema del mosto de la cervecería. Entra el mosto caliente, sale frío. Entra el líquido o el agua fría y sale ¿qué? Caliente. Las superficies no están en contacto directo, o sea, no hay líquido con líquido, sino a través de metales. Pueden ser por placas, puede ser que una esté circulando por una tubería y no se toca con la otra, pero sí transfiere el calor al máximo, debe ser metálica la conexión. Ahí los ingenieros mecánicos hablan de miles de diseños de estos intercambiadores de calor desde el punto de vista mecánico. Bueno, les contaba mi accidente. Fue justo en el intercambiador de calor. Bueno, no es muy... Tuve una quemadura de segundo grado, ¿verdad? Aquí, tengo una mancha aquí, en esta parte, que me recuerda esa experiencia. ¿Qué es lo que hice? Manipulé una de las válvulas de la tubería caliente y por la parte de arriba del vástago, a lo que la cerré muy brusco, me salió, me fluyó, ¿verdad? Y me rebotó aquí. Y me quemó. Tuve una quemadura de segundo grado. Ya eso fue hace 15 años, ¿no? Ya no sé si, no me he visto, por cierto, si me queda la huella de eso. Pero fue en el intercambiador de calor. ¿Y por qué estaba allí? Porque obviamente nosotros somos los responsables del control de esa, de todo el proceso, o sea, de la inyección de calor y del flujo del calor en cada caso. Preguntas, muchachos. Ahora voy a las ecuaciones. Preguntas. Bueno, seguramente no voy a alcanzar en la clase de hoy de terminar y ahora sí no voy a hacer no puedo hacer por tiempo la continuidad de que me quedo 10 minutos más, ¿no? Así que esto lo vamos a hacer en dos partes. Llegamos hasta donde llegamos y seguimos en la siguiente clase, ¿no? Variables que van a caracterizar este proceso. Primero, vamos a hablar de las temperaturas, muchachos. Voy a usar el índice C para el que lleva la transferencia de calor, o sea,
Muchos dicen, pero esto está en los libros, muchos dicen, no, ¿por qué usa la C si lo que voy a hacer es enfriar? Entonces póngale la E de enfriar. La C la usamos porque este es el que propicia la transferencia de calor. En este caso, en el lado que entra el agua fría, ¿verdad? Voy a hablar de que tengo la TCI, que vendría a ser la temperatura del agua de enfriamiento a la entrada, ¿verdad? Voy a hablar del flujo, y este flujo me parece que es volumétrico, sí, porque está en metros cúbicos sobre segundo. El flujo del agua fría a la entrada, y vamos a hablar de la densidad, que esa sí es constante del fluido a la entrada. Por el lado caliente, muchachos, voy a bajar más mi dibujito. Por el lado del fluido que se procesa, ¿verdad? Vamos a hablar de, y lo voy a hacer en rojo para que se entienda, vamos a hablar asimismo de la temperatura del producto, el mosto a la entrada, que es variable. Voy a hablar del caudal volumétrico del producto a la entrada, que lo vamos a asumir constante para simplificar un poquito el cálculo, por eso no le pongo dt. Y voy a hablar de la densidad del producto. ¿Sí, muchachos? Por el lado de la salida, voy a decir que acá está la temperatura del producto a la salida y que acá está la temperatura del refrigerante, en este caso, pero del producto que hace transferencia de calor a la salida. Por supuesto, ambas son variables. Es decir, muchachos, y yo les voy a hacer algunas preguntas para ver si me entendieron. Se parece mucho al otro proceso. Tengo la temperatura del líquido, del agua fría a la entrada, que se convierte en agua caliente a la salida. Esa es la temperatura del que hace la transferencia de calor, del líquido de enfriamiento, si lo quieren llamar. Que lo voy a conocer con el subíndice C. C quiere decir el que transfiere el calor. Alguien me dice, perdón, no estaba viendo el chat. Bueno, están con el tema de la salida de campo. Chévere. Al último un compañero habló de la celda Peltier. Correcto, es igualito a una celda Peltier. En un lado se enfría, el otro se calienta. Es un intercambiador de calor y que se rige por esto exactamente. Es un muy bonito ejemplo, Billy, que me escribió directo con ese mensaje. Es correcto. Entonces, eso tengo por el lado del agua fría, y en cambio del producto que se va a refrigerar, tengo su temperatura a la entrada, su temperatura a la salida. ¿Por qué FP y FC no cambian? ¿Por qué les estoy diciendo que son constantes FC y FP entre entrada y salida, ¿no? Pueden variar en el tiempo, pero ¿por qué son FP y FC el mismo? Porque es un mismo fluido que entra, el de agua fría o el de enfriamiento, y es un mismo fluido el que sale, el producto, que entra y sale, ¿verdad? Y así mismo asumimos que las densidades son las mismas. Muchachos, en este caso de esta aplicación, estas son las variables. Tengo un calor específico ¿para quién? Para el proceso, y un calor específico para el líquido de enfriamiento. CP y CC. CP y CC son calor específico de producto, que sería el mosto que se calienta, y el líquido de enfriamiento en este caso. Calor específico, miren que les hago notar que si aquí el ejercicio me diera números, sí tengo una diferencia, porque él me cambió un poquito las unidades. Ya no voy a hablar en kilocalorías, sino en joules. Y ya no voy a hablar en grados centígrados, sino en grados Kelvin. Es decir, digamos que aquí sí estoy siendo estricto a las medidas del sistema internacional. Joules sobre kilogramos, grados Kelvin. ¿Qué otra variable tengo? Las densidades. ¿Densidad de quién y densidad de quién, muchachos? Sí, el producto del Producto y líquido de enfriamiento, ¿verdad? Del agua de enfriamiento. La línea roja es producto, la línea azul es líquido de enfriamiento, ¿no?
La densidad en unidades internacionales, kilogramos sobre metros cúbicos. Ya se les había dicho, ¿qué es FP y qué es FC? Flujo o caudal, Flujo. pero en este caso es volumétrico, no es G, ¿no? Asimismo, densidad de líquido que se enfría. En este caso es metros cúbicos sobre segundo. Pero entre que sea el uno y el otro, para eso está la densidad, ¿no? Con la densidad cambio entre volumétrico y másico, ¿no? TPI, TP, son las temperaturas del producto. ¿En dónde? A la entrada y a la salida, en grados Kelvin. TSI y TC, ¿qué son? Las temperaturas del líquido que se enfría a la entrada y a la salida en grados Kelvin. Tengo un par de variables nuevas. B es el volumen del tanque. Fíjense que en este ejemplo él no va a caracterizar en términos de resistencia y capacitancia, sino en términos de todas estas variables. Volumen del tanque en metros cúbicos. BC, volumen de la camisa de enfriamiento. ¿Por qué la camisa tiene un volumen distinto? Creo que está claro. ¿Quién me quiere explicar por qué? La camisa es por donde circula el líquido que enfría. Para que no estén en contacto. Exacto. Este será el volumen del tanque, toda esta área que rayé de amarillo, ¿verdad? Y este es el volumen de la camisa de enfriamiento, la tubería por donde circula el líquido de enfriamiento. Así como tienen flujos diferentes, tienen volúmenes diferentes, masas diferentes. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Sí. Ingeniero, disculpe. Dígame. Ahí podemos ver que el volumen del líquido frío es menor que el volumen del líquido caliente. Eso es una... O sea, ¿eso tiene que ser siempre o puede llegar un momento que sea al contrario o que estén en igual volumen los dos? Porque Las estamos tres partiendo que... Sí, lo que tú dices es cierto, no es siempre, puede cambiar, depende de la aplicación, depende de qué tanto queremos enfriar. Si lo que queremos enfriar no es mucho, entonces puede ser que el volumen del líquido que enfría sea menor, ¿sí me explico? Todo depende de cuánta transferencia de energía queremos hacer, ¿no? Ya, y tienen que obligatoriamente ser el mismo líquido. O sea, en su ejemplo sería, era el mismo líquido, solamente que uno era caliente, bueno, uno era agua y el otro era el... No, por eso, no eran el mismo líquido, tenían densidades distintas, calores específicos distintos. Eran líquidos, eran fluidos ambos, estaban en estado líquido si se quiere ambos, pero no eran el mismo líquido, no tenían la misma densidad ni el mismo calor específico. Vamos a mencionar a U como el coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente global, que ya lo vamos a ver en un apartado para entenderlo a dónde juega, ¿verdad? Está en joules sobre metros cuadrados, grados Kelvin, segundos. Pero básicamente este término es el que me va a ayudar a entender un poquito cómo se hace la transferencia de calor entre la camisa y el fluido del proceso general. Y A es el área de transferencia de calor. Muchachos, si así mismo lo queremos ver como sistema, como proceso, ¿verdad? Al final de los finales, las variables de entrada de este proceso son qué entra y qué sale del proceso. La entrada, primero sería la temperatura del agua de enfriamiento, o sea, ya acostumbrándonos a esta nomenclatura sería TSI, ¿verdad? ¿A cuánta temperatura venía el agua que enfriaba? ¿A qué velocidad viene el fluido de enfriamiento, verdad? ¿A qué temperatura viene el líquido que se quiere procesar? ¿A qué temperatura viene el líquido que se quiere procesar? Y las salidas de este proceso son ¿a qué temperatura sale el agua de enfriamiento? ¿Y a qué temperatura sale el proceso, ¿no? El líquido a procesar? Porque asumimos en este ejemplo de hoy día que el flujo del líquido que se procesa era constante, ¿no? Si no hubiésemos asumido eso, entonces también FP hubiera sido entrada. ¿De acuerdo? Aquí lo asumimos, ¿se acuerdan? FP
Aquí está, FP lo asumimos constante, dijimos que no dependía de T. Entonces, ahí está lo que les estoy diciendo. Estas son las entradas, TPI, TCI, FC, y las salidas son TP y TC. ¿Sí, muchachos? Listo. Hay que tomarse un tiempito para lo que es el planteamiento. Ideas de cómo trabajarlo con lo que vimos anteriormente. Ideas. Ahí aplicaríamos lo que es también conservación de energía. Sí. Pero Por creo que supuesto. había que analizar el caso en el que, o sea, creo que deberíamos hacer dos conservaciones de energía para el caso de la camisa y para lo del tanque, a mi parecer. Muy bien, Billy. Exactamente. Tenemos que hacer conservación de energía, pero tenemos que hacer por separado lo que le pasa al líquido de enfriamiento y por separado lo que le pasa al producto. Es decir, vamos a tener que aplicar dos veces la ecuación de principio de energía. Uno para el líquido de enfriamiento y otra para el líquido de procesamiento. ¿Les suena claro, muchachos? Ok. Entonces, vamos a generalizar fórmulas para poder trabajarlas directamente. La primera fórmula que vamos a generalizar es aquella que decía de la conservación de energía, que delta Q, habíamos dicho nosotros que era C por DT a DT, ¿verdad? Pero fíjense que en este ejercicio él no me habla de capacitancia, así que me tengo que ir más atrás. También habíamos dicho que esto era DQ a DT, ¿verdad, muchachos? Y habíamos dicho que Q era ¿qué? Masa por calor específico por temperatura. ¿Cierto? Pero en este ejercicio, otra vez, el amigo mío no me habla de masa, sino que me habla de ¿qué? De volumen y densidad. O sea que densidad es masa sobre volumen. O sea que esto es igual a derivada con respecto al tiempo de densidad por volumen, por calor específico, por temperatura. Entonces, muchachos, la fórmula general para aplicación de principio de conservación de energía en este ejemplo va a ser igual a densidad. Vamos a ordenarlo como él lo tiene ordenado. Volumen por densidad por calor específico por la derivada de T con respecto a T. ¿Por qué lo tengo que escribir así? Porque esas son las variables que tengo en la lista de variables que les di hace un ratito. Tengo volumen, densidad y calor específico. No tengo masa, no tengo capacitancia. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Sí. Pero es la misma fórmula. Por eso yo me gasto el tiempo para que ustedes vean el origen de las cosas y no tengan miedo. Otra fórmula que tengo que mejorar, ¿verdad? Es aquella que decía que el flujo de calor era igual a la velocidad másica, ¿verdad? Por el calor específico y por la temperatura. El problema es que yo no tengo velocidad másica. La velocidad másica era en kilogramos sobre segundo, sino que tengo velocidad volumétrica, ¿verdad? Entonces la velocidad volumétrica se convierte en velocidad másica simplemente multiplicándola por la densidad. Pues sí, pues si la velocidad volumétrica, que es metros cúbicos sobre segundo, la multiplicamos por la densidad, que es kilogramos sobre metros cúbicos, ¿qué me queda, muchachos? Kilogramos sobre segundo. Exacto. Entonces, esto de aquí es la G que usamos. Entonces, esto tenemos que tratarlo así porque en este ejercicio no me dan Gs, me dan Fs, pero en cambio me dan ¿qué? Densidad. Densidad. Ok, entonces, así como están remarcadas, vamos a trabajar las fórmulas. Entonces, muchachos, para el fluido que se procesa, vamos a hacer la conservación de energía, ¿sí? Muchachos, para el fluido que se procesa, hagamos la conservación de energía. Entonces les pregunto yo, la clave es el delta Q, ¿verdad? Para el fluido que se procesa, o sea, para el producto en amarillo, ¿qué energía tiene? TPI menos TPI más TCI menos TP. Muchachos, acuérdense que es en términos de Q, ¿verdad? Es en términos de Q la ley de conservación de energía. A ver si están de acuerdo conmigo. Yo voy a decir que hay una QIP, que yo la bautizo como ¿qué?
como la corriente, digo, como la... Flujo de calor. Flujo de calor de entrada frío. Ajá. Menos. No, el fluido que se procesa viene caliente, acuérdense. Ah, ya, caliente. Ya, entonces como él viene caliente, va a perder calor, ¿verdad? ¿Estamos claros? Menos la Q que se va a dar por la transferencia, ¿verdad? O sea, la transferencia, como lo va a enfriar, le va a quitar calor. Y menos el Q de salida del fluido que sale, que se procesa a la salida. Eso es igual a, como dijo la formulita de acá, V por ρ por C, volumen del fluido que se procesa, densidad del fluido que se procesa, calor específico del fluido que se procesa, por la derivada de la temperatura del fluido que se procesa con respecto al tiempo. Esta es la ecuación maestra del lado del fluido que se procesa. Muchachos, si un líquido no recibe calor externo, siempre va a tener QI menos QO, ¿verdad? El calor con el que viene menos el calor con el que sale. Y si no pasa nada, si no le metí nada, eso es igual a cero, ¿verdad? Porque el calor con que entró es igual al calor con el que salió. ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando en este intercambio de calor? Partimos de lo base, calor que entra menos calor que sale, pero le agregamos el calor de transferencia. La pregunta del millón es ¿por qué menos, muchachos? ¿Por qué menos? ¿Quién me la contesta? Porque se está enfriando. Está perdiendo calor. Está perdiendo Va a calor. perder, se está enfriando. Es correcto, muchachos, es correcto. Seguramente, me anticipo a la próxima clase, cuando hagan la ecuación de energía del fluido enfriador, esa Q de transferencia, que si asumimos no hay pérdidas, que es perfecta, que debe ser la misma, ya no entrará como menos, sino como ¿qué? Más. Más. Como más. ¿Preguntas, muchachos, hasta allí? No. Usando las formulitas de los Q, ¿verdad? El Q y P, muchachos, ¿a qué será igual? El Q y P va a ser igual al flujo del producto, del proceso, ¿no? Del fluido del que se procesa. Estoy usando esta formulita que está aquí, ¿no? ¿Por cuánto? Por la densidad. Por la densidad del producto que se procesa, ¿verdad? Por el calor específico del producto que se procesa. ¿Y por qué temperatura, muchachos? Estoy usando la fórmula que está en rojo a la izquierda. ¿Por qué temperatura? TPI. TIP. ¿Es TIC o TCI? Ya me olvidé. TCI. Por TCI de T. Acuérdense que habíamos dicho que este amigo era constante. ¿No sería P la del producto? Sí, gracias. La del producto. La del producto. Sí, muchachos. Menos Q de transferencia. Muchachos, y esta es una fórmula que yo les voy a dar. La Q de transferencia va a ser igual al producto de U por A. ¿Qué es U y qué es A? Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero ¿qué decíamos que era U? El coeficiente global de transferencia de calor. Es el coeficiente global de transferencia de calor del producto, de la transferencia, de la camisa de calor. Por A, que es el área de la transferencia de calor, fíjense ustedes si ven esas unidades, él está dada en metros cuadrados, perdón, en joules, sobre metros cuadrados, grados Kelvin segundo, y el área está en metros cuadrados. O sea que él me va a dar en joules sobre grados Kelvin por segundo. Es decir, para que ya esté en joules sobre segundo, falta multiplicarlo por temperatura. Este amigo se da o es múltiplo de la diferencia de temperatura que queremos a la salida, porque esa es la transferencia que hay, ¿verdad? O sea, TP de T menos TC de T. ¿Qué es TP de T menos TC de T, muchachos? La temperatura del producto a la salida y la temperatura de... algo así. Del líquido de enfriamiento a la salida, ¿verdad? Es decir, el calor que yo transfiera depende de cuánta temperatura debe ocurrir o cuánta temperatura deben diferir ambos a la salida. ¿De acuerdo?
No vamos a tener problemas cuando hagamos la otra ecuación para el fluido que se enfría, porque lo único que vamos a hacer es el mismo término, el mismito término, cambiarle de signo, ¿verdad? Sigo con la ecuación porque no la he terminado. Menos, ¿a qué será igual el flujo de calor a la salida en el producto? Otra vez viendo la formulita de flujo de calor. ¿A qué será igual? Hablamos del mismo líquido, así que sería de la misma densidad, del mismo FP. Mismo flujo porque está saliendo en el misma densidad, mismo CP. La única diferencia es que, como es a la salida, ya no está en TPI, sino simplemente ¿en qué? En TPDT. Y esto es igual a VP por ρP por CP por la derivada de TPDT a DT. Muchachos, el tiempo no me da, tengo que hacer el Kahoot ya. Pero aquí lo voy a dejar y lo tengo que continuar en la próxima clase. Esa ecuación, gracias a Dios, es lineal, ¿verdad? Entonces el siguiente paso es súper sencillo. Tengo que cambiarlo a variables de desviación y tengo que sacarle transformada de Laplace. Y ya voy a tener mi primera ecuación. ¿Sí me explico? ¿Preguntas, muchachos?